Y ahora sí llegó el momento de presentar a nuestros próximos invitados. Nuestros próximos invitados los habíamos anunciado al principio del programa. Se trata de una amiga de la casa, la diputada Marcela Aéverar, diputada justicialista santafesina, pero viene hoy acompañada por Marcelo Moriconi Becerra. Lo miro para no equivocarme, periodista, sociólogo, recién estuvimos cruzando algunas palabras con él. Joven argentino que está viviendo en estos momentos o por estos años en Lisboa, en Portugal, pero que viene a dar una charla al Colegio de Abogados que va a ser en el día de mañana a las 19, con una mirada bastante particular, por lo menos con una vuelta de tuerca que a mi juicio son necesarias en este problema que ya lleva muchísimos años en la ciudad de Santa Fe específicamente, y tiene que ver con los orígenes de la inseguridad y la relación víctima-cómplice. ¿De qué se trata? Preguntémosle. Preguntémosle a ellos. Ante todo, buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Marcelo, bienvenido. Un placer estar acá con ustedes, mucho gusto. Un saludo a todos los santafesinos y a todos los que están viendo el programa, que nos pueden saber. También paranaenses, nos ven en Paraná, en la ciudad de Paraná. Paranaenses, el mundo nos está viendo, así que capaz que en Lisboa nos estén viendo. Seguramente, después esto va para internet después. Sí. Seguramente después Beso van a enorme a poner Portugal. Beijinho. Beijinho, por supuesto. Marcela, ¿de qué se tratará lo ¿De de qué se mañana? trata? Nosotros con el Colegio de Abogados y específicamente con el Instituto de Seguridad Pública que preside el doctor Claudio Binder y con Eduardo Mazot hemos definido generar esta charla abierta para generar un debate en la sociedad en función de la inseguridad, un tema crucial en la agenda política, en la agenda ciudadana, y para eso hemos tomado como una referencia a Marcelo, quien ha escrito un libro que recientemente fue publicado tanto en Argentina como en México, y él ha vivido tanto en Argentina como en México, como en España, como en Portugal, y hablamos un poco de la realidad latinoamericana de la inseguridad, y bueno, creemos que la política tiene que abrir este debate y tenemos que realmente encontrar una mirada y un poco de luz al análisis de lo que hoy está pasando. Soluciones mágicas no tenemos, pero sí lo que podemos hacer son aproximaciones a soluciones que lleven a un buen puerto, a bajar, digamos, los niveles de inseguridad que hoy por hoy se tienen. Es un tema que lo sufrimos a diario todos los santafesinos y que estamos muy preocupados. Y así como estamos preocupados, estamos ocupándonos, dando debate y hablando con quienes han estudiado en la temática y quienes son académicos, pero que muchas veces han vivenciado situaciones en este país y en otros. Marcelo, es un título por lo menos atractivo. En Santa Fe hace mucho tiempo que se da la contradicción entre lo urgente y lo que tiene que ver con lo estructural. Lo estructural no tiene soluciones urgentes, pero en el aquí y ahora hace falta una solución. Digamos, ¿cómo efectivamente, y después la presentación que hizo Marcela, voy a tener que tratar de decir algo inteligente, eso es lo más difícil de estas cuestiones. Bueno, yo ante todo le agradezco aquí públicamente porque esta cuestión surgió, es importante explicar cómo surgió. Es decir, yo presenté el libro, estuve haciendo pequeñas presentaciones en diciembre y en enero, que fue cuando Capital Intelectual publicó este libro. Marcelo fue una de las personas que se comunicó conmigo por las redes sociales, diciendo que había leído una nota, que le interesaba el libro, consiguió el libro. No nos conocemos, digamos, con Marcela, y surgió la oportunidad de decir, bueno, cuando estés por Argentina me interesaría muchísimo que ver si la posibilidad de que puedas venir a Santa Fe, porque tenemos un problema importante en este sentido, estructural y urgente, como planteas tú, a ver de la posibilidad de escucharte y de esta cuestión. Esto creo que se trata de intentar buscar puntos innovativos, agregar nuevas variables que a menudo no se agregan al análisis del problema y poner nuevos discursos sobre la mesa para ver y aprender entre todos a ver qué podemos hacer. Así es un poco como surgió el libro. Marcelo, bien planteaban como hipótesis de trabajo en esta exposición, ¿no? Que este problema de la inseguridad también se da por una falta de legitimidad de lo que es el discurso jurídico y cómo, digamos, más allá de las actitudes y de que se debe impartir justicia ante estas determinadas situaciones de inseguridad, ¿no? Muchas veces queda ahí quizás en duda cómo es el verdadero rol de la justicia. Sí, y ahí es donde radica, digamos, uno de los principales problemas, y de hecho es lo que yo intento utilizar como punta de lanza del libro, como hipótesis incluso de partida, que es esta cuestión de entender que la violencia o la inseguridad no son realmente los problemas importantes de nuestras sociedades, sino la consecuencia lógica de un problema importante mayor, que es esto del colapso de la legalidad.
El colapso de la legalidad como el valor central de las relaciones humanas, el valor clave para interrelacionarlos con los demás en el día a día. Tanto a nivel, digamos, práctico como a nivel institucional. Es decir, tú estás planteándolo en un tema de nivel institucional, niveles altos de percepción de impunidad a niveles políticos, a niveles judiciales, el descrédito de estas instituciones que son claves, la deslegitimación del trabajo como una fuente de desarrollo humano y de riqueza, la deslegitimación de la educación. Pero por otro lado tenemos, digamos, colapso de la legalidad en el día a día. Y hoy justamente ponía un ejemplo que tenía que ver con una cuestión muy simple. En ciertos lugares del país y a determinadas horas, un semáforo en rojo deja de ser una señal de tránsito y se convierte en peligro. Y en peligro que si yo freno me pueden asaltar. Entonces, esto hace que lo que nosotros podíamos entender, aquel modelo de vida que nos enseñan las instituciones, ha colapsado. Hoy sabemos que, por ejemplo, ante una detención policial, probablemente recurrir al soborno es lo más fácil, lo más efectivo. Cuando queremos buscar trabajo, probablemente recurramos a un amigo y no busquemos a ver si meritocráticamente nosotros somos mejor que nuestro competidor. Un concurso. Efectivamente. Claro, esto rompe esta cuestión de las bases de la legalidad. Y ahí es donde interviene, digamos, un nuevo giro de tuerca. La violencia, el delito, el crimen, la corrupción son medios, no son fines. Es decir, no están ni bien ni mal. Hay que medirlos por su efectividad como medios para lograr fines sociales. La violencia en Argentina es totalmente reconocida como útil y como efectiva para lograr fines políticos. Fines políticos, fines sociales, es decir, por ejemplo, ¿cuántos grupos políticos tienen grupos de choque? Tuvimos a una personalidad que es muy influyente para el imaginario popular el otro día, Maradona, que se bajó y le pegó a un periodista, ¿no? Le pegó ese gesto de darle el cachetazo. Somos violentos, ¿por qué? Porque ante problemas, digamos, que pueden ser no solo de carácter institucional, sino de carácter cultural, pueden ser con el vecino, el recurrir a la violencia como método de resolución de conflictos es mucho más habitual que en otro tipo de sociedades. Y ahí es donde interviene esto que tú planteabas, el tema de la víctima cómplice. ¿Por qué? Para analizar el crimen, y que es lo que habitualmente no se hace, si partimos de que el crimen es un medio y no un fin, es decir, el criminal no quiere cometer un crimen, lo que está buscando con ese crimen es otros objetivos. Entonces nos damos cuenta que para que una cuestión, una actividad como el crimen o el delito en todas sus formas exista, necesita de diferentes actividades paralelas, muchas legales, que le den sentido de existencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay tipos de delitos que ya no están más. Cuando yo era chico, lo que se robaba no era el coche, eran los estéreos de los coches. Estéreos. ¿No? Y entonces todos después sabíamos dónde ir a comprar el estéreo robado. Y hasta después nos poníamos contentos porque teníamos el mejor estéreo que el de Carlitos. O el estéreo de Carlitos. Y cuando le íbamos a preguntar a Carlitos, le decíamos, mirá, compré el mismo estéreo que vos, capaz que Carlitos nos decía, hoy a mí me lo robaron la semana pasada. Entonces, digamos, hay un montón de actividades. No hay, digamos, tenemos actividades como la tolerancia mundial a la existencia de paraísos fiscales, que es, digamos, el secretismo. Yo no tengo nada que guardar, no necesito secretos. Digamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué existe? ¿Cuáles son las bases simbólicas por las que existen? Eso ahí tenemos por un lado. Pero por otro lado, tenemos una cuestión que lleva a entender que cómo nosotros nos interactuamos con los demás, bajo qué ideas claves, bajo qué pautas de reconocimiento, afectan también al comportamiento del otro. Y tenemos que en nuestras sociedades el tener o no tener algo implica que nosotros nos relacionemos con las personas de una manera diferente. Es decir, es la primera vez que nos vemos, pero, por ejemplo, si nos vemos afuera y vamos a hacer algún tipo de transacción, por ejemplo, yo tengo una casa para alquilar y llega alguno de ustedes en un coche de alta gama, yo me voy a predisponer psicológicamente de una manera diferente a si llegan en un coche viejo. Es decir, capaz que si llegan en un coche viejo voy a decir, quizá este no paga, entonces le voy a tener que pedir una garantía. No es una cosa racional. Es una cosa que
nos predisponemos culturalmente, o sea, a partir de pautas culturales, nos predisponemos a actuar con los demás de otra manera. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, yo vine en diciembre y era la época de los saqueos y automáticamente era, no roban comida, roban los televisores. Claro, ahí hay una criminalización de la pobreza. Parece que solo el que tiene hambre o no tiene para comer tiene potestad para robar. Y eso es lo importante porque lo que abunda, como decía yo, hoy es la ilegalidad, no el crimen. Y el crimen no tiene condición social. Lo que pasa es que a diferentes clases sociales hay diferentes clases de crímenes. Es decir, aquel que saquea difícilmente puede entrar en transacciones, en la corrupción de cuello blanco, en transacciones a nivel internacional, en especulación financiera, en maniobras de sobreprecios, y etcétera, etcétera. Este tipo de impunidad que vos planteás, ¿se da a nivel mundial, a escalas mundiales, pero en algunos casos puede llegar a ser un poco menor en ciertos lugares, en los países denominados más avanzados culturalmente, financieramente, si se quiere también? Bueno, eso es interesante. A ver, digamos, este libro... Porque era muy seguido, muy fácil de escuchar hasta hace un tiempo, y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay corrupción, pero de vez en cuando alguno va en cana. Era muy fácil de escuchar esta frase. La justicia es más justa, por así decirlo. Por ejemplo. Hay varias variables. Y ahí yo voy a hablar, digamos, desde el lado más de mi trabajo, a nivel, digamos, yo también soy, o he hecho bastantes cosas de consultoría, más a nivel, digamos, de cuestiones de corrupción, transparencia, gobierno abierto, eso para la Comisión Europea y en términos de Portugal. Porque mi gran tema de investigación sería como la expansión de la ilegalidad en distintas formas en las sociedades contemporáneas, o sea, no solo en América Latina. El libro particularmente es Violencia y Crimen. ¿Qué tenemos? Por un lado, sí, crimen y corrupción, delito hay en todas partes. Los niveles son diferentes. Uno habitualmente dice, narcotráfico, y, por poner una cuestión que hoy está muy en la agenda en Santa Fe. Y piensa en narcotráfico y piensa en Colombia y piensa en México. Ahora, el mayor consumo y por ende la mayor distribución de drogas está en Europa Occidental y en Estados Unidos. Sin embargo, hay una gran actividad narcotraficante dentro de estos países. Sin embargo, los problemas son diferentes. Punto 1. Punto 2. Corrupción, como te digo, hay en todas partes. ¿Qué pasa? Hay que ver cuál es la inserción. O sea, la corrupción es un nivel, digamos, vamos a plantearlo como una cuestión problemática a nivel mundial. De hecho, la corrupción en la política mundial hoy ya no es más la manzana podrida, es la norma. Si uno ve el índice de percepción de la corrupción y el barómetro de la corrupción de Transparencia Internacional año tras año, los índices más o menos se mantienen iguales, es decir, siempre los países menos corruptos aparece Noruega, aparece Dinamarca, aparecen los países escandinavos, en América Latina aparece Chile y Uruguay, pero la evaluación, el resultado es cada vez más negativo. O sea, hoy son muchísimos más los países que tienen una evaluación, vamos a decir, deficiente, aunque mantengan el lugar en el ranking. ¿Qué pasa? Claro, Alemania, o las empresas alemanas, no necesariamente corrompen en Alemania, van y corrompen afuera. Siemens, y pongo por el caso de Siemens, por todo lo que implicó en Argentina. En Argentina. Entonces, Siemens no corrompe en Alemania, corrompe fuera. Y ese es dinero que vuelve a las arcas del gobierno alemán, o vuelve en términos de empresa. Podemos ver que Suiza, probablemente Suiza no corrompe, pero ¿qué pasa? Suiza vive de la corrupción de los demás países. Ahí tenemos otro tipo de variables. Y por otro lado, y ahí sí, y ingresa lo que dijiste tú, que yo creo que sí hay cuestiones de realidad. En el sentido de que ilegalidad hay en todos lados, pero los niveles de impunidad son diferentes. Es muy difícil y en todos los países, digamos, en todos los países, incluso en Europa, la proporción caso-condena en casos de corrupción es bajísima. Es bajísima, incluso, digamos, la corrupción es muy difícil de investigar
es un promedio de entre 8 y 12 años que dura una investigación de un caso de corrupción, por tanto, lo más probable es que prescriba el caso en todos sitios. Pero sí hay una cuestión que tiene que ver, o sea, digamos, los niveles de impunidad probablemente, de impunidad y de tolerancia social. Hoy vemos aquí también que ante cualquier ejemplo, y pongo un caso, digamos, ahora que tiene que ver, por ejemplo, con un caso puntual, que es el tema de un vicepresidente que supuestamente está procesado. Ahora, está procesado. sí, Está está procesado. procesamiento. Un vicepresidente que está procesado. Y gente que se predispone para decir, bueno, vamos a hacer un acto en defensa de... yo no, digamos, en estas cuestiones yo no tomo postura, pero cualquiera de las dos opciones es terrible para la posibilidad de sedimentación de la democracia en Argentina. ¿Por qué? Porque aquí o está fallando la sociedad y la política en términos de tolerancia a la corrupción, o la justicia, que es el ente, la justicia es el concepto y el ente central que puede dar cohesión a una sociedad, es decir, toda sociedad históricamente, antropológicamente, se crea alrededor de un concepto de justicia. Esa justicia institucional, que es el centro de nuestro sistema social hoy, estaría fallando. Entonces, cualquiera de las dos percepciones es realmente un punto de interrogación para la posibilidad de sedimentación de una buena democracia en Argentina. Bueno, recién mencionabas el tema, Marcelo, de la impunidad y cómo quizás la justicia al no tener respuesta, y hubo hechos que sucedieron aquí en nuestro país y que fueron de notoriedad a través de los medios de comunicación, en la que a partir de situaciones de inseguridad que los ciudadanos vivían en determinadas partes del país, sucedían los linchamientos, es decir, ciudadanos que intentaban de alguna manera obtener justicia por mano propia ante situaciones donde la justicia, la institución de la justicia quizás no daba la respuesta que ellos consideraban necesaria. ¿Qué opinión te merece una situación así? Me termino el mate. La injusticia que, pobre, un conocido empresario Cervatero tuvo problemas, ¿no? Lo han robado hace poco, ¿no? En Misiones. ¿Ah, sí? Sí, no leyeron las noticias, sí. No vamos no a decir estaba la en marca porque conocimiento. si no me van a acusar de hacer chivos y estas cuestiones. No, está bien. Lo que vos decís, a ver, es un problema muy importante, lógico, cuando la gente percibe que a estos niveles que no hay justicia, intenta recurrir a algún tipo de justicia. Voy a decir dos cosas. Primero, presentar, digamos, hay una cuestión que nos olvidamos muchas veces cuando hablamos de cómo funciona y sobre qué funciona la justicia institucional. La justicia institucional no funciona sobre la realidad, digamos, funciona sobre la verosimilitud, es decir, no es criminal quien comete un crimen, sino quien es juzgado culpable de cometer un crimen. Digo, si yo cometo un crimen y soy juzgado inocente, no soy ni social ni judicialmente criminal. Ahora, si yo no hice nada y me juzgan, soy criminal. Entonces, ¿qué pasa cuando los niveles de percepción de la justicia llegan a niveles tan negativos y se percibe que hay corrupción dentro de la justicia? Bueno, la justicia se torna imposible. ¿Por qué? Porque esa sentencia, digamos, cobra legitimidad en la verosimilitud de la persona que decide, digamos, del juez. Si nosotros no creemos que el juez puede ser corrupto, cuando la sentencia no se corresponda con lo que nosotros esperamos, vamos a pensar que ahí hubo impunidad. Y en caso contrario, digamos, quien puede decir que hubo impunidad va a ser el contrario. Es decir, O sea, la sociedad te condena previamente a lo mejor... efectivamente, es decir, si hay Sí. un funcionario que supuestamente que se enriqueció durante el poder y se ve todo y está todo, el juez dice, no, está todo en orden. Y se declara inocente, aquel que puede estar en contra del funcionario puede decir, acá lo que hubo es impunidad. En caso contrario, sería el otro. Claro, aquí ya comienzan los problemas, porque, y lo empezamos a ver, digamos, en la sociedad argentina. Y se sedimentó en todos los sistemas, en todo, digamos, en todos los niveles sociales. Hoy ya no se pide justicia. Cuando acontece algún hecho, desde Cromañón hasta cualquier hecho que se pueda acontecer, lo que se pide es condena, no justicia. Porque la gente ya está, que vayan todos a la cárcel, o sea, yo ya estoy
poniendo la condena que tiene que ser. Y si esa condena no funciona, ya pienso que es ilegal. Justamente por eso, por esto, la deslegitimación de la jerarquización de la justicia, de la autoridad. También después tenemos los problemas en la escuela. O sea, digamos, yo cuando era chiquito y tenía una sanción en la escuela, cuando llegué a mi casa tenía la segunda sanción. Hoy vuelvo a casa para decirle a papi, y papi va a la maestra y le dice, si mi hijo hace alguna cosa durante la hora de clase es porque vos no sabés dar clase o no lo podés incentivar a mi hijo para que esté prestando atención. ¿Hay Bueno, una un caso- deslegitimación a las El padre va- autoridades entonces también en este aspecto? De la autoridad, sí, total. Entonces, y tiene que ver con esta cuestión, y ahí vamos al tema del linchamiento. Cuando uno muda, y digamos, lo que es importante porque, digamos, en la justicia implica a dos personas, o sea, la justicia está para dirimir, digamos, disputa. Siempre hay un perdedor en la justicia. Y para evitar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, fundamentalmente. Siempre. Claro, no. El tema, estamos hablando, claro, justicia institucional. Ahora, bueno, esto es por un lado la parte que me interesa a mí del tema de la justicia institucional. Ahora pasamos al tema de los linchamientos. Tenemos que la justicia, habíamos dicho en el bloque anterior, que toda sociedad gira en torno a un concepto de justicia. Digo, el concepto de justicia puede ser el viejito de la tribu que es el que más sabe porque es el que más viejo, entonces él dirime. Pero siempre hay conflicto en las sociedades y hay una forma institucionalizada para dirimir esos conflictos. Cuando la forma institucionalizada falla o consideramos que falla, nosotros nos sentimos, digamos, inseguros, pero necesitamos de alguna forma de justicia, o sea, necesitamos creer que de alguna manera cualquier hecho fortuito que nos pueda acontecer va a haber una instancia en la que nos sintamos, nos vamos a sentir protegidos. Defendidos, por lo menos. Efectivamente. Y si no hay defensa exterior, surge la autodefensa. Y en todas las sociedades que hubo, digamos, este tipo de problema continuado, apareció esto. Digo, México, Colombia, desde paramilitares hasta grupos, digamos, de ciudadanos armados, hasta barrios que se arman, hasta tipo de linchamiento aquí. Y aquí el problema es complicado. ¿Por qué? Primero tenemos, digamos, que un ciudadano se arme. Digamos, una cosa es tener un arma, otra cosa es estar preparado psicológicamente para utilizarla. Punto 1. Punto 2. Si el ciudadano se arma y decide linchar, tiene mucho más para perder que para ganar. ¿Por qué? Porque si tu concepto de justicia va a partir de la autodefensa, tú tienes que dejar tu vida, porque la autodefensa es permanente. Es decir, no acontece en un hecho puntual. O sea, tú recurres a la autodefensa y tienes que después construir una forma de vida para sustentarla en el tiempo. Porque el crimen no aparece y desaparece. Entonces, el ciudadano en este caso, o el grupo ciudadano, tiene que estar psicológicamente preparado para autodefenderse permanentemente de una amenaza que va a ser permanente. Punto 3, digamos, criminales o grupos narcotráficos, gente que tiene una preparación, incluso algunos, o sea, por ejemplo, en México hay los Zetas, son un grupo de ex militares formados, incluso, digamos, el grupo de élite mexicano para combatir el narcotráfico se pasó, digamos, al tema de los Zetas. Por ejemplo, tenemos un grupo que además de armas y posiblemente mejores armas que los grupos ciudadanos armados, tiene otro tipo de entrenamiento. Por tanto, el combate va a ser, en todo caso, si le llega esa cuestión de combate, totalmente desigual. Entonces, son cambios totalmente radicales en la vida de uno que psicológicamente afectan. ¿Por qué? Porque aparte después digamos, lo que genera el tema de la naturalización de la autodefensa es una modificación total de los criterios de vida tradicionales. Es decir, o sea, pasamos automáticamente a convertirnos en Robin Hood. Por tanto, si el autodefensa está en primer lugar, queda en segundo lugar, el trabajo queda en segundo lugar. Quien se autodefiende también tiene familia, tiene hijos, o sea, por tanto la presión psicológica también es doble.
Digo, o sea, no digo que el delincuente no pueda tener familia y ¿Seguro? estas cuestiones. O sea, pero es... O sea, no estamos psicológicamente preparados para ser nosotros los apoderados, los justicieros armados en defensa de nuestra familia también. Entonces, es muy complejo el problema este. Bueno, muy interesante que mañana lo van a Mañana, tener, por supuesto, exactamente. a partir de las Vayan. 19 horas. Sí, todo el Vayan. mundo tiene que... Repitamos el lugar. Es Marcela. el Colegio de Abogados, es en calle 3 de febrero 2759, es en el Salón Gregorio Pareras, es una charla abierta, Marcelo va a dar los disparadores elementales, pero después se va a dar una dinámica de diálogo, va a estar participando la gente de periodismo, de la Escuela Beleno, del instituto, perdón, y bueno, va a haber posibilidades de participar, se van a entregar certificados para aquellos que quieran constatar su presencia en este tipo de actividades, es a las 19 horas, y bueno, es entrada libre y gratuita, y vamos a estar no solamente hablando sobre el libro que Marcelo ha escrito, esto Ser Violento, los orígenes de la inseguridad, sino que vamos a estar profundizando sobre este debate de si la legalidad rige en la vida cotidiana de cada ciudadano o si estamos más acostumbrados a estar en la ilegalidad o tenemos una tolerancia importante a esto de, como la consigna dice, esto de Ir por ir izquierda. por la izquierda. Y por la izquierda, tal Me parece cual. que es bueno debatirlo, hablarlo y sincerarse como ciudadano y como un agente activo de la construcción de una mejor sociedad a la que todos aspiramos. Bueno, Buenísimo, sumamente muy atractivo, sumamente atractivo. Muy interesante, así que bueno, muchas gracias por estar acá, ambos, a Marcela y a Marcelo, por haber venido.